Hace 17 años, la doctora María Luisa Piraquive inició con gran ilusión una amplia labor social a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno como expresión de su compromiso para ayudar a los demás, con el fin de mitigar las necesidades de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad y sobre todo para sembrar esa semilla de amor en el corazón de los seres humanos mediante una pedagogía de formación en valores como camino de esperanza para el progreso del mundo. Estos son los grandes logros obtenidos en el 2017 con la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Ayúdanos a educar. La línea estratégica Ayúdanos a Educar concibe la educación como eje de transformación social. En este 2017, con el programa Construyendo Escuelas, se dio inicio a la ampliación del Centro Educativo Pulic Chamaná en La Guajira, con la construcción de un módulo con aula múltiple y salón de clases. Con el programa Mi Nueva Familia, cerca de 600 niños de las escuelas construidas y adecuadas recibieron patrocinio educativo. 1.500 niños recibieron su dotación escolar completa en diferentes lugares. Además, se realizaron encuentros experienciales con padres de familia y docentes para fortalecer las relaciones entre la familia y evitar la deserción escolar. En este 2017, la Fundación decidió apostarle al arte y a la música, poniendo en marcha el proyecto Do Re Mi Valores con 82 niños en Bogotá y en Santa Marta. En total, se entregaron 64.000 ayudas. Y con el programa Becas, en los 2 últimos años, 350 personas se beneficiaron de nuestros convenios educativos, realizados con instituciones en Colombia y el extranjero. Se han favorecido personas en China, Perú, México y Ecuador, y en su mayoría los beneficiarios pertenecen a estratos 1, 2 y 3, y más del 50% de nuestros aspirantes son mujeres. Ayúdanos a ayudar. Con los programas de ayuda humanitaria de la línea estratégica Ayúdanos a Ayudar, la Fundación ha llevado esperanza, alegría y bienestar a diferentes lugares del país. Con el programa Brigadas de Salud por Colombia, en el 2017 realizamos 27 brigadas de salud, donde se beneficiaron 16.500 personas con 60.200 ayudas. 10 de estas brigadas se realizaron con el apoyo de las gobernaciones de Cundinamarca y Meta. Articulando con el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y diferentes entidades del Estado, llegamos a zonas afectadas por el conflicto armado, como los municipios de Uribe, La Macarena y Río Blanco, y de difícil acceso, como la vereda Venturosa en El Bichada. En Mocoa, una vez ocurrida la avalancha, se atendió oportunamente a los damnificados y posteriormente se realizó una brigada de salud por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia, donde se atendieron más de 2.400 personas. También estuvimos con la Misión Naval Americana y la Embajada de los Estados Unidos en La Guajira, atendiendo a la comunidad guayú en Mayapo, con la jornada de apoyo denominada Promesa Continua 2017, donde participaron varias entidades públicas y privadas del Estado colombiano y ONGs bajo el lema Juntos por La Guajira. Y con el programa Construyendo Viviendas, este año hicimos realidad el sueño de 2 familias de tener un lugar digno para vivir, completamente dotado, con todo lo necesario. Y próximamente se entregarán 3 más en San Andrés, Mercaderes y Pereira. El programa Jornadas de Apoyo nació como una estrategia social de ayuda humanitaria mediante la unión de esfuerzos de miles de voluntarios junto con entidades del sector público y privado y empresarios para la entrega de donaciones de forma masiva. Estas jornadas se han implementado en más de 500 municipios de Colombia. Este año iniciamos actividades en los departamentos de Guainía y Bichada y actualmente tenemos presencia en 32 departamentos de Colombia, donde además se sensibiliza a las comunidades sobre la importancia de compartir y ayudarse mutuamente. Este año, de forma oportuna, la mano amiga de la doctora María Luisa Piraquive estuvo presente entregando ayudas humanitarias en regiones afectadas por el invierno y desastres naturales como Mocoa,
donde hubo un amplio despliegue logístico y operativo en todo el país para entregar 120 toneladas de ayuda humanitaria. Igualmente se entregaron ayudas en Manizales Caldas, Campo Alegre Huila, en la Virginia Risaralda, en Florencia Caquetá y en los municipios de Florida, Río Frío y el corregimiento de Juanchito en el departamento del Valle y en el municipio de Corinto en el departamento del Cauca. También se entregaron ayudas en 11 ciudades de Venezuela. En el 2017 se hicieron 700 actividades donde se entregaron 322.000 ayudas beneficiando a 144.000 personas. Familias productivas. Con la línea estratégica Familias Productivas encaminada al desarrollo humano y el emprendimiento, en el 2017, 8.600 personas fueron beneficiadas a través de los programas Despertar Humano, Despertar Emprendedor y Despertar Productivo, en los que se entregaron 88.500 ayudas en diferentes municipios y ciudades capitales de Colombia, donde muchas personas lograron potenciar sus habilidades para la vida y crearon su propia idea de negocio. Con el programa Descubrir la Capacidad, una oportunidad, en este año 2017 se realizó el proyecto Manos Parlantes, en el cual 42 personas, entre voluntarios y empleados de la Fundación, se capacitaron durante 6 meses en conocimientos básicos de la lengua de señas colombiana y el trato a las personas con discapacidad auditiva. Se desarrolló nuevamente el proyecto Empresarios del Campo, en convenio con la Gobernación del Meta. Allí se fortalecieron 320 productores agrícolas de 4 municipios del departamento, afectados por el conflicto armado: Granada, Lejanías, Cubarral y El Dorado, con la consigna "Compromiso llanero es comprarle al Meta". En el área de comunicaciones, uno de nuestros más grandes logros ha sido el de aprovechar al máximo las herramientas comunicativas para difundir las obras de la Fundación y de la doctora María Luisa Piraquive a través de la web, el canal de YouTube con los videos institucionales y el programa Fundación TV. Este año publicamos 65 videos con más de 120.000 visualizaciones. Y con el uso adecuado de las redes sociales, en Facebook contamos con 84.000 seguidores. En Twitter pasamos de 28.000 a 74.000 seguidores en el 2017 e incursionamos en Instagram con 6.000. Este año, por segunda vez, ganamos el concurso de Forum Te Da Voz como mejor spot social de Latinoamérica, organizado por DirecTV, con 10.000 votos y 63.000 reproducciones, superando en un 100% la obtenida en el año anterior. Saber comunicar seguirá siendo nuestro compromiso. Desde el área financiera queremos resaltar la labor de los donantes, quienes han depositado su confianza en la Fundación para extender esa mano amiga a quien más lo necesita. Es así como para el año 2017 logramos aumentar la cifra de donantes en el 21%. Por eso queremos decirles: gracias, donantes. Hoy, con la satisfacción del deber cumplido y con inmensa alegría, queremos decirles que en este año 2017 la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha beneficiado 188.000 personas entregando 581.000 ayudas, creciendo en un 48% con respecto al año anterior. Gracias a esta gran labor social de la doctora María Luisa Piraquive con su fundación, en estos últimos 2 años ha recibido 32 reconocimientos de instituciones públicas como gobernaciones, asambleas, alcaldías, consejos municipales y las diferentes unidades de las fuerzas militares, instituciones con gran responsabilidad social. Por eso hoy todos nosotros queremos decirles: ¡muchas gracias! fundacionmarialuisa.org